¿Qué tal a todos chicos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Mi nombre es Peguito y el día de hoy tenemos la continuación del manga Instituto de los Guerreros, Departamento de Asalto a la Mazmorra. Continuando con la historia, regresamos 6 años en el pasado y mientras observamos a la señorita Jin Sae-ron entrenando, su tío le mencionaba a esta que tenía que aumentar la producción, así que podía ir aún más allá que eso. El elfo tiene por nombre Seke Sae-ron y es el tío de la señorita ya anteriormente mencionada. Mientras esta daba lo mejor de sí en el entrenamiento, su tío le mencionaba que tenía que mantener la concentración y asegurarse de prestar atención a lo que estaba haciendo. Esto se lo estaba diciendo a una joven Jin Sae-ron de 11 años de edad. Mientras vemos que la chica realmente se encontraba esforzándose al máximo para llevar a cabo este entrenamiento, su tío exhalando le mencionaba a la señorita que muy bien, eso era suficiente. Al menos había mejorado un poco más de la última vez. Aunque claro, solamente lo había hecho un poco, mientras observamos cómo la señorita se encontraba realmente exhausta. En eso, mientras se sumergía en sus pensamientos, escuchaba como una persona mencionaba que eso era, iban bastante bien. Volteando a ver de quién se trataba, al parecer terminaba siendo otra chica elfa que estaba entrenando de la misma manera que lo estaba haciendo Jin Sae-ron y esta estaba empleando sus habilidades perfectamente y sin gran esfuerzo. Y esta chica es Anisha Sae-ron, también tiene 11 años de edad. Sé que observándola se mencionaba que su aspecto no es lo único que no es mestizo. Tiene unas habilidades para manejar la magia mejor que la mayoría de los de sangre pura. Sé que inmediatamente le mencionaba a Jin Sae-ron que su prima era una genio y que si acaso quería continuar en este camino entonces sería continuamente comparada con ella. Aunque bueno, ser comparada a ella era el menor de sus problemas, mientras que observamos como Anisha observaba fijamente a Jin. Mientras le proporcionaba una mirada malévola, sé que le mencionaba a Jin que tenía que tener cuidado con esta chica. Le aseguraba que su prima podía destruirla si hacía un movimiento equivocado. De regreso al presente observamos como Anisha algo confundida o actuando confundida mencionaba que no lo podía entender, preguntándole directamente a Jin que por qué nadie quería formar grupo con ella. Mientras Anisha le mencionaba que con sus habilidades debería, inmediatamente Jin la interrumpe y le mencionaba que si tenía tanta curiosidad entonces por qué no intentaba crear un grupo con ella. A lo que su prima le preguntaba si acaso se lo decía directamente a ella. Anisha le mencionaba a su prima mientras se disculpaba con esta que no podía, aunque le encantaría, ya que las dos hacían daño a distancia. A modo de burla le mencionaba a Jin que tal vez si estuvieran en niveles similares, pero ¿cuál es el punto de tener dos personas en el mismo rol después de todo? Aunque esta lo decía más que todo porque era principalmente hacia ella, ya que en realidad es una molestia para todos los demás. Sin embargo, no había necesidad de preocuparse, ya que estaba completamente segura de que habría una nueva prueba pronto. En ese momento, Jin terminando así acercándose a su hermana lo suficiente le mencionaba a esta que no le importaba el resto, ya que ella había pasado la prueba exitosamente. Su prima sin dejarse intimidar le mencionaba que era impresionante, había dado lo mejor de sí misma para poder lograrlo, ¿o no? Y mientras ambas chicas quedaban de espalda, Anisha le mencionaba a su prima que no tenía que esforzarse demasiado, llamando a la hermana, preguntándole si acaso lo podía comprender. Y mientras observaba a Jin de reojo, Anisha le mencionaba que ella sería la que heredaría la compañía de todos modos. Jin Sae-ron por todo esto se encontraba bastante furiosa, mientras que Anisha se encontraba observándola retirarse de reojo mientras mencionaba que tenía que dejar de esforzarse. Ya en la noche de ese mismo día nos encontramos en el hospital y observamos al prota llegar lo suficientemente exhausto hacia el hospital en el cual se encontraba su padre. Al abrir la puerta estrepitosamente terminó encontrándose tanto con una enfermera como con un doctor. La enfermera inmediatamente lo reconoció como el guardián del señor, a lo que el prota rápidamente preguntaba si acaso había pasado algo malo. Preguntó entonces si acaso realmente era una recaída, a lo que ambos especialistas se encontraban mirándose fijamente. Mientras observamos los pasillos del hospital comienzan a mencionarle al prota que es raro tener una condición como la que tiene el paciente, y podría ser el único caso en todo el mundo. Vemos que el prota se encontraba en la oficina del doctor, el cual le mencionaba al chico que no había ningún caso registrado de infección por sangre de dragón y que la persona sobreviviese. El doctor le mencionaba al chico que con la condición de la tecnología actual que poseían, pero inmediatamente el prota con un semblante serio lo interrumpía y le mencionaba que curar o mejorar su condición es imposible, y lo mejor que se puede hacer por el momento es suprimir el dolor con medicamentos. En ese momento el doctor le mencionaba al prota exhalando que había dado en el clavo, ya que el problema son los ingredientes de los analgésicos, la leche de un monstruo extremadamente peligroso, y en ese punto ese sería el único antídoto posible que puedan encontrarle. El monstruo en cuestión es un tigre del cielo de rango de peligrosidad de 5 estrellas. El prota rápidamente le mencionaba al doctor que él sabía que era completamente raro, pero él poseía el dinero, a lo que el doctor le mencionaba inmediatamente que el dinero no era el problema en este caso. Comenzó a mencionarle al chico que al parecer había una nueva pócima que circulaba entre los aventureros, la cual aumentaba la fuerza y la resistencia durante un largo periodo de tiempo e incluso con unas pequeñas dosis. Y uno de los ingredientes principales para llevar a cabo la elaboración de esta nueva pócima era la leche del tigre del cielo.
El doctor le seguía mencionando al chico que ese artículo era uno que podía ser conseguido con suficiente dinero, ya que era inútil a pesar de ser bastante precioso. Mas sin embargo, las cosas eran completamente diferentes ahora, ya que las empresas y los aventureros habían comenzado a comprar acciones. Levantándose furioso de su asiento, el prota mencionaba que no podía ser, entonces le estaba diciendo que no podía encontrar lo suficiente como para salvar a alguien que estaba muriendo. Sin verse perturbado por las palabras del prota, el doctor le mencionaba que aún así ese no es el problema, ya que la cantidad que se necesita para detener los síntomas que posee el señor al cual el prota está curando era la misma cantidad que se puede utilizar para hacer 10 de esas pociones. Y por esta razón el doctor se encontraba completamente seguro de que el gobierno se involucraría si hubiesen suficientes pacientes que lo requieran. Pero tristemente hay un solo paciente en todo el mundo, por lo cual no hay manera de que renuncien a esas cantidades de beneficios. Aún así, para que todo no sea malas noticias para el prota, el doctor le mencionaba que harían todo lo posible para que las cosas salieran a flote de la mejor manera, pero por lo demás del dinero, sin los ingredientes no había mucho que pudiesen hacer por el momento. Un rato más tarde observamos al prota que se encontraba sentado en un banco cerca del hospital, mientras el chico se encontraba procesando toda la información que había recibido ese día y al mismo tiempo se encontraba bostezando un poco. Inevitablemente comenzó a teclear en su celular y momentos después observamos cómo la señorita Jin Sae-ron, que se encontraba entrenando, terminó recibiendo una llamada inoportuna. Contestando rápidamente el teléfono, la señorita escuchaba cómo la persona al otro lado de la línea le mencionaba que si acaso no era un poco tarde, y esta última, mientras todavía intentaba recuperar el aliento, le mencionaba que no, que estaba perfectamente bien. En eso el prota le mencionaba a la señorita que creía que su oferta no tenía más alternativa que terminar aceptándola. La chica en ese momento le preguntaba al prota que si acaso había alguna condición que éste tuviese en mente para ello. No se nos menciona cuál era la condición que le había puesto el prota a la señorita, pero esta le mencionaba que lo tendría que investigar, pero creía que podría funcionar. Sorprendido por lo que estaba escuchando, el prota le preguntaba a la señorita que si acaso podía conseguir algo, a lo que esta misma le respondía inmediatamente que sí. Secándose el sudor, la señorita le mencionaba al prota que esa poción el equipo de desarrollo de su compañía la estaba produciendo y la cantidad que necesitaba tampoco era mucha después de todo. Tapándose la cara en ese momento, el prota mencionaba que este mundo, mientras que la señorita Sae-ron le preguntaba que a qué se refería, pero el prota inmediatamente le mencionaba que no tenía que preocuparse por eso. Inmediatamente la chica le mencionaba al prota que entonces suponía que eso era todo, a lo que este último le mencionaba que por supuesto. La señorita entonces le preguntaba si acaso tenía tiempo ese domingo. El prota le preguntaba que a qué se refería con tener libre el domingo, pero la señorita le mencionaba que por supuesto, preguntándole que si acaso no sabía que tenía que prepararse para el examen de ingreso. Cambiando de escena, ya había llegado el domingo y mientras el prota se encontraba justo delante de un gran edificio, se mencionaba que no había nada que perder si se preparaba con antelación. Nos encontramos en uno de los edificios del grupo Jinseong, más específicamente en el Instituto de Investigación de la Industria de Defensa Especial. Algo sorprendido, el prota había llegado al sitio, pero justo en ese momento alguien llegando por detrás de este le preguntaba si acaso había llegado muy temprano. Se trataba de Jin Sae-ron, que mientras bajaba de un lujoso carro le preguntaba al prota que cómo se sentía, mencionándole que bueno, no se veía tan mal después de todo. Observando el gran edificio delante de ellos, el prota le mencionaba a la señorita que entonces qué era lo que se encontraban haciendo allí, a lo que esta última le respondía que estaban allí para medir su potencial. Nos comienzan a narrar que después de que el mundo haya cambiado completamente, la humanidad tuvo acceso a poderes más allá de nuestras capacidades normales, y antes del evento de adhesión el talento que poseían los humanos normales era de rango D, a excepción de la magia, que pues no la tenían. Es por esta razón que en la gráfica podemos observar que tanto hombres como mujeres poseían magia en rango F, y claro, en el pasado se consideraban genios a aquellos que pudiesen alcanzar un rango C en sus habilidades físicas o en cualquier otra de sus habilidades. Y por supuesto, cualquier cosa superior al rango B se consideraba superhumano. Luego de contarle esta historia al prota, Jin Sae-ron le mencionaba al chico que excluyendo la magia se necesitaba obtener por lo menos rango C en las 5 categorías, y eso era lo mínimo para poder ser un aventurero. Mientras que vemos las estadísticas de la chica, la fuerza se encuentra en el rango C, la agilidad en el rango B, la estamina en el rango C, inteligencia en el rango B, paciencia en el rango A y magia en el rango D. Mientras observaba al prota, la señorita le mencionaba que también debería de poseer al menos rango B en 3 de estas categorías para ser considerado un guerrero de rango alto. Se nos muestra la ventana de estadísticas del prota, pero la verdad no vale la pena leerla ya que todas se encuentran con signos de interrogación, todas, no hay una que literalmente se nos muestre. Luego de haber comprendido esto, pero un poco confuso, el prota rascándose la cabeza le preguntaba a la señorita que entonces era como hacer una especie de examen físico. Esta le mencionaba al prota que lo era así cuando se es pequeño, pero cuando se llega a una edad bastante puberta, por decirlo de cierta manera, las cosas se complicaban un poco más. Inmediatamente el prota pasó a preguntar qué era exactamente eso complicado a lo que ésta se refería.
Pero un rato más tarde observamos al prota que se encontraba dejando salir una carcajada mientras lo observamos con un traje bastante ajustado. En ese momento el chico procedía a mencionar que debió de habérselo imaginado cuando le habían preguntado cómo se sentía. Observando el panorama completo nos damos cuenta que justo delante del prota se encontraba lo que parecía ser una especie de cyborg de prueba al cual iba a llevar a cabo la prueba de habilidades o actitudes del prota. Procediendo a comenzar a girar su bastón, el prota mencionaba que ya que se encontraba allí era momento de dar lo mejor de sí mismo, ya que tenía algo de curiosidad desde hace mucho tiempo sobre cuáles eran el alcance de sus habilidades y su verdadero potencial, preparándose así para comenzar su combate con el cyborg. Fue entonces en ese momento que el cyborg comenzó a hacer brillar el ojo o la cámara que tenía justo en la cabeza y luego de esto procedió a botar una gran cantidad de vapor. En la sala de control, tanto la señorita como otra persona se encontraban observando al prota mientras mencionaba que esto era algo peculiar. Se trataba de la encargada de manipular las máquinas que mientras se preparaba para tomar café mencionaba que sus agallas eran una cosa de locura, ya que normalmente la gente se asusta enfrente de los golems. Tomando café, la señorita seguía mencionando que dijo que estaba preparado para su transferencia, suponía que entonces tenía la determinación para lograrlo, ¿o no? Esta señorita se llama Jun Jong Min, experta en golems, antigua aventurera e investigadora del grupo Jin Seong. Jin Se-rong algo nerviosa mencionaba entre carcajadas que bueno, sí, a lo que la misma señorita investigadora hacía la misma expresión que esta y rápidamente dejó caer su taza con mucha fuerza sobre la mesa. Motivándose por llevar a cabo esta prueba, procedía a colocar su mano sobre un artefacto mientras mencionaba que era momento de comenzar con el combate. Al hacer esto, observamos cómo el golem rápidamente comenzaba a moverse en dirección hacia el prota con el objetivo de atacarlo, mientras que el chico se encontraba en guardia observando fijamente los movimientos del golem. Nos mencionan que la prueba de talento suele hacerse de entre los 6 a los 7 años de edad y lleva un equipo especial para realizar mediciones detalladas acerca de las habilidades y actitudes físicas de cada uno de los participantes. Y esto se hace con el objetivo de llevar al límite los cuerpos en varios campos con el objetivo de tener las mediciones más adecuadas y más precisas posibles. Pero claro, debido a esto, si tienen un talento increíble y entrenan durante muchísimo tiempo, se hace completamente difícil medir estas cualidades. Y esto es debido a que los límites de una persona ya puberta o más adulta serían mucho más difíciles de ser empujados hasta el límite. Jin Se-rong pensando en todo esto se mencionaba que el cuerpo de ese tipo era casi el de un profesional, por lo cual no sería nada fácil empujarlo a sus límites. Pero aún así ella debería de estar cansada ahora mismo. Justo en ese momento la investigadora terminó llamando a la señorita Se-rong, a lo que ésta le preguntaba qué era lo que necesitaba. La investigadora le mencionaba a esta que si acaso le había dicho que su amigo provenía de una escuela secundaria normal y que supuestamente el prota había suspendido las admisiones y al mismo tiempo no pudo ir a un instituto especial. Mientras observamos al prota, la investigadora mencionaba que tenía mucha curiosidad. Observando el estado en el cual se encontraba el golem, preguntaba que entonces en qué había fallado el chico con ese talento. Continuó mencionando algo apenada que aunque la dificultad se había reducido, el modelo utilizado para el entrenamiento de este era el mismo que utilizaban los profesionales. Comenzó a relatarle a Se-rong que había leído el patrón de ataques un par de veces y encontró un hueco para así poder contrarrestarlo y atacarlo. El chico realmente estaba loco, solamente con sus sentidos es mejor que los profesionales promedio. Jin Se-rong preguntó entonces que si acaso las medidas de este, pero inmediatamente el especialista le mencionaba que eso era un poco complicado deducirlo ahora. Y esto es debido a que ese tipo aún no había llegado a sus límites. La investigadora en ese momento procede a mencionar que debido a esto tenía que aumentar la dificultad, pero creía que 1 o 2 niveles no tendría ningún tipo de sentido. Alarmando un poco a Se-rong, la científica luego procedió a mencionarle que en lugar de tenerlo en modo seguro, creía que deberían de ponerlo al 100% en potencial de salida. Pero aún así le preguntaba a Se-rong que si acaso esta también sabía lo que iba a pasar con eso, ¿o no? Mencionándole que es un delito quitar el modo seguro a una persona normal que no es un profesional. Se-rong en ese momento mencionaba que aún así entonces ¿cómo podría medirlo adecuadamente? A lo que la científica se encontraba pensando. Literalmente tenía su cabeza trabajando a máxima potencia mientras procedía a mencionar que esa era la primera vez para ella también, entonces lo único que quedaba era, pero inmediatamente una voz la dejó a ambas congeladas. La voz le mencionaba a la científica que no le pagaba a esta para que hiciese ese tipo de cosas. Mientras ambas mujeres se encontraban nerviosas, la científica se encontraba tartamudeando para luego mientras observamos a Seke esta procediera a mencionar que este es el director. Seke entrando a la habitación procedía a mencionar que utilizar el laboratorio de investigación sin un informe era algo realmente inapropiado y se nos muestra entonces que Seke forma parte del grupo Jin Seong y es el director de investigación. La señorita Se-rong observando a su tío procede a llamar a este mientras se encontraba pensando que este normalmente no suele venir los domingos. Sin titubear ni siquiera por un segundo, Seke le mencionaba a la especialista que confiaba en que lo que sea que estuviesen haciendo ella estuviese dispuesta a aceptar la cárcel luego de esto.
Pero inmediatamente Jin terminó interponiéndose en su camino y le mencionaba que ella era la que le había pedido eso en primer lugar. Su tío, sin prestarle mucha atención, le preguntaba si acaso ella era la que había pedido eso y qué significaba eso. Entonces, ¿es una excusa para que pueda encubrir a su sirviente de esa forma? Sé que encarando a su sobrina le mencionaba a esta que no tenía que confundirse, ya que ese lugar le pertenece a su padre y no a ella. Y por esta razón no había nada de lo cual la chica pudiese responsabilizarse. La científica, observando al director, se encontraba pensando que entonces los rumores del director eran completamente ciertos. Comienza a mencionarnos que este hombre es tío de Jin Sae-ron por el lado de su madre y que solamente es frío con Jin Sae-ron desde que era muy joven. La científica, observando a la señorita, se preguntaba si acaso ella realmente había hecho algo malo para merecerse un trato como ese. Seguía mencionando que era un fin de semana, e incluso entre los aventureros que tienen conexiones con el grupo Jinseon utilizan ese lugar a menudo. Sé que le mencionaba a la señorita que en primer lugar, pero inmediatamente es interrumpido por una persona que directamente desde el comunicador preguntaba qué era lo que estaba pasando. Mientras Seke observaba las cámaras, el prota preguntaba si acaso había alguna especie de problema. Observando a la persona que se encontraba en las cámaras, Seke preguntaba quién era ese, preguntándole directamente a esta si acaso era alguien de su nivel. Jin procedía a mencionar que él es, pero inmediatamente la científica la interrumpe y mencionaba que solamente era un amigo de Sae-ron. Comenzó a mencionarle que había suspendido todas las admisiones del año pasado, pero quería ser un aventurero y este había perdido todos los datos de medición. Mientras Seke se encontraba observando las cámaras, la científica le mencionaba que tampoco es que el coste sea barato, por lo cual ella solamente quería ayudar a un amigo necesitado en su traslado. Pero nos damos cuenta que Seke solamente se encontraba enfocado en el golem que se encontraba completamente deshecho tirado en el suelo. Inmediatamente Seke procedía a mencionar que muy bien, entonces él lo iba a hacer, dejando a ambas chicas completamente sorprendidas. La científica le preguntaba al director que acaso lo que quería decir con eso era, pero inmediatamente Seke le mencionaba que había dicho que los golems de modo seguro no eran lo suficientemente fuertes para enfrentar a ese chico. Y como este lo había escuchado todo desde un principio, entonces iba a tomar la decisión de bajar y enfrentar a ese chico por sí mismo. De regreso con el prota, el chico se encontraba pensando que si acaso había algo realmente mal. En ese momento nos comienzan a narrar que a veces, no muy a menudo, cuando es difícil encontrar los límites de alguien, las batallas entre aventureros también terminan siendo producidas. Por supuesto, en este caso el oponente es uno de los niveles por encima del examinador. Sé que entrando en la sala en la cual se encontraba el prota mientras se arremangaba la camisa le mencionaba al chico que era repentino pero por el momento se saltarían las presentaciones. Le mencionó al prota que no tenía mucho tiempo, a lo que el prota observándolo se encontraba completamente sorprendido, preguntándose que ¿quién rayos era ese tipo? Mientras el prota se colocaba en posición de pelea, se nos comienza a relatar que el chico no sabía exactamente a quién se iba a enfrentar, pero sus sentidos hormigueaban más rápido que su cabeza. Sé que observándolo le mencionaba que al parecer había entendido la situación perfectamente y que él sería su oponente en lugar de los golems, así que tenía que esforzarse bastante. El prota se encontraba pensando que en aquel entonces más fuerte que es humano, se mencionaba que era la primera vez y no importaba cómo lo tuviese que mirar, era un rival en el cual podía sentir que no tenía forma de ganar. Sé que inmediatamente le mencionaba al prota que tenía que ser este el que diera el primer ataque. Mientras se colocaba en posición el elfo le mencionaba al prota continuamente que no había que preocuparse por su seguridad. Rápidamente el prota terminó subiendo su guardia y se preparaba para realizar el primer ataque. El chico terminó saliendo desprendido a una gran velocidad. Y mientras se acercaba a Seke podemos observar una ventana emergente que nos menciona lo siguiente. Seke Esker Sae-ron, director de investigación del grupo Jinseon, tío materno de Jin Sae-ron, y nos dejan con la incógnita en ese momento. Mientras observamos al prota que se encontraba a escasos metros de Seke, se nos menciona en otra ventana emergente que este elfo ocupa el puesto número 7 en todo Corea. Y es un aventurero de clase blanco. Se nos comienza a mencionar que los aventureros del top 100 se llaman rankers y obtienen un color en base a su número. Del número 1 al número 10, las 10 primeras personas ocupan el color blanco. Del 11 al 30, las 20 personas en esa posición ocupan el color negro. Del número 31 al 50, las 25 personas ocupan el color verde. Del 51 al 75, las 25 personas ocupan el color azul. Y del 76 al 100, las 25 personas ocupan el color rojo. Los colores se basan en los rankers, así que cuando los rankers se actualizan se producen ascensos y descensos. El prota acercándose rápidamente hacia Seke se mencionaba que no le veía ni siquiera un hueco para poder atacarlo, por lo que en base a eso él mismo tendría que crear su propia apertura. Se nos menciona que la estrategia del prota era una bastante simple. Mientras observamos al chico acercándose hacia su objetivo, se nos menciona que solamente una raya con todas sus fuerzas por detrás.
Si hacía eso estaba completamente seguro que el objetivo terminaría esquivándolo y entonces atacaría utilizando esa apertura creada para así proporcionar un fuerte ataque. Pero diferente a lo que el prota se esperaba, Seket terminó recibiendo el ataque de este con sus manos desnudas. El prota se encontraba estremeciéndose por lo que acababa de pasar, pero Seket inmediatamente le mencionaba que era bastante más frívolo de lo que había pensado en un principio, mientras lo observamos sujetando el arma del prota sin ningún tipo de dificultad. Inmediatamente Seket terminó haciendo un rápido movimiento proporcionándole una poderosa y jugosa patada en el estómago al prota, la cual lo dejó sin aliento por unos segundos y al mismo tiempo lo había mandado a gran velocidad hacia la pared más cercana. El prota, pese a que había mitigado el impacto o la zona en la cual iba a impactar, aún así no dejaba de sufrir el dolor en el estómago debido a la patada. Seket le mencionaba al prota que no lo podía comprender y mientras lo observaba fijamente le preguntaba si estaba haciendo todo eso simplemente porque no era un combate real, o realmente pensaba que ese ataque funcionaría en contra de este. Colocándose en guardia rápidamente el prota, Seket le mencionaba que de cualquier manera esa elección que había hecho era bastante idiota, la cual no la tendría que volver a repetir más. Levantando el bastón del suelo, Seket le mencionaba al prota que además de eso había dejado caer su arma a pesar de no haber perdido el conocimiento. El prota se había quedado impresionado, pero momentos después lo observamos cómo se encontraba sujetando el bastón. Al parecer Seket se lo había regresado. Comenzando a emanar energía de su cuerpo, Seket le mencionaba al prota que ya había sido paciente y le había permitido cometer 2 errores idiotas, por lo cual estaba seguro de que ya habría sido más que suficiente para el chico. Seket con un semblante serio le mencionaba al chico que si hacía alguna estupidez una vez más, lo enviaría de vuelta en ese instante, por lo cual sería mejor que dejara sus sueños de ser un aventurero si eso era lo que iba a hacer. Levantando nuevamente su guardia, el prota le mencionaba a Seket que no estaba seguro de por qué, pero parecía que tenía malos sentimientos hacia este. Aún así le mencionaba que estaba bien y que no tenía que preocuparse, pues él no iba a cometer esos errores estúpidos una vez más. Rápidamente el prota volvió a abalanzarse nuevamente hacia el elfo, mientras que este último con la guardia en alto procedía a mencionarse que se acercaba rápidamente hacia él de nuevo. Era lo mismo y el mismo patrón que antes. Pero en ese momento se terminó percatando de que el prota había detenido sus movimientos en seco, quedando completamente sorprendido, y el prota lanzó 2 estocadas a una gran velocidad, siendo estas 2 disparos de energía que se dirigían peligrosamente hacia el elfo. Este último, mientras esquivaba fácilmente los ataques del prota, se mencionaba que un ataque a distancia para pillarlo desprevenido era bastante estándar, mas sin embargo eso no sería suficiente. Sonriéndole al elfo, el prota le mencionaba que estaba seguro de que con eso no estaría satisfecho, entonces si eso no fue suficiente, simplemente había sido el comienzo, tenía que esperar a recibir sus verdaderos ataques. Comenzando a cargar con mucha fuerza en su bastón, el prota inmediatamente se preparaba para hacer un movimiento bastante poderoso, mientras que el elfo se encontraba algo sorprendido observando este movimiento. Una lluvia de ataques a distancias habían sido disparadas desde el bastón del prota y todas iban en dirección hacia donde se encontraba el elfo. Este entonces, comenzando a interesarse por el combate, le mencionaba al chico que no estaba para nada mal. E inmediatamente comenzó a presionar su puño con fuerza y dejando salir energía de todo su cuerpo, el elfo rápidamente comenzaba a contrarrestar todos los ataques del prota con sus puños desnudos. Desde la sala de vigilancia podemos observar cómo tanto la científica como la señorita Jin Sae-ron se encontraban observando. La científica mencionaba que eso estaba preguntando si acaso eso solamente era una batalla de entrenamiento profesional. La científica, que no es científica por tonta, le preguntaba a Sae-ron que si acaso le estaba diciendo que en serio con esas habilidades ese chico no había entrado a ninguna otra escuela especializada. A lo que Sae-ron se encontraba dejando salir algunas carcajadas, un poco nerviosa porque la pudiesen descubrir. Aún así, la científica, colocándose un poco más seria, le mencionaba a Sae-ron que, pues siéndole un poco sincera, tampoco consideraba que los movimientos del prota fuesen perfectos. Llamando la atención de Sae-ron, esta le preguntaba qué era lo que pasaba con esa conclusión. La científica le mencionaba que bueno, en realidad era una debilidad perjudicial para este chico. La científica continuaba mencionando que en ese sentido estaba mucho mejor en ese departamento. Sae-ron se encontraba mencionándose que entonces había algo de lo cual este carecía en comparación con ella, pero ella lo podía observar fijamente y con completa claridad. El prota estaba luchando en igualdad de condiciones con su tío. Entonces, ¿qué demonios era lo que realmente estaba pasando que ella no podía observar? De regreso con el combate de Seket y el prota, observamos cómo el elfo se preparaba para proporcionarle un poderoso puñetazo al prota, golpe el cual terminó pasando peligrosamente por la cara del chico y este lo supo inmediatamente. Si ese golpe lo hubiese alcanzado, realmente hubiese sido su final. La científica en ese momento, algo preocupada, se mencionaba que realmente era malo, pues ya había perdido el liderazgo del combate el prota, mientras que observamos cómo al parecer Seket le había proporcionado 2 golpes en el torso al chico. Pero a pesar de ello, el prota, que se encontraba al borde de perder la conciencia, inmediatamente presionaba sus dientes con fuerza para intentar contrarrestar los ataques de Seket con un ataque propio.
El elfo, observando esto por parte del prota, le mencionaba que al menos había logrado mantener el control y al mismo tiempo sostener su arma con mucha firmeza esta vez. La científica, observando esto, procedía a mencionar que eso debería de ser un completo hecho, mientras observamos cómo el prota se encontraba siendo apaleado unilateralmente. E incluso en un punto sé que terminó proporcionándole al chico un golpe bastante poderoso en el estómago, el cual lo hizo volar y nuevamente estamparse en contra de una de las paredes cercanas. La científica, observando todo esto algo preocupada, mencionaba que realmente era algo más, ya que el jefe se encontraba intentando retener la fuerza en sus golpes, pero al parecer lo hacía con toda la intención. Ya para este punto, Jinron se encontraba completamente inmersa en lo que estaba sucediendo en el combate, pensando que era lo que realmente iba a pasar en este combate después de todo. De regreso al combate, Seket le mencionaba al prota que no había que pensar mucho en su pérdida, ya que después de todo su pérdida era bastante obvia desde un principio. Y mientras observaba al prota pensando que se encontraba inconsciente, el elfo le mencionaba que sin embargo el viaje para aceptar esa pérdida era simplemente lamentable. Fue entonces que tanto Seket como la científica llegaron a una conclusión, y era que al prota le faltaba cualquier entrenamiento básico de combate. Fue en ese momento que la elfa terminó captando esto, preguntando que a qué se refería con básico, ya que su talento y sus sentidos de batalla eran algo más que increíbles. La científica, mientras procedía a tomar café, le mencionaba a Jin Sae-ron que sin embargo sus fundamentos, su postura y la comprensión básica de los ataques y defensa era como si no hubiese tenido entrenamiento básico en toda su vida. La científica continuaba mencionando que, siendo honesta, ella se encontraba un poco decepcionada con esa clase de talento, ya que podría haber sido mucho más fuerte si hubiese tenido entrenamiento básico durante su infancia o su juventud. En ese momento, Jin Sae-ron pensó lo que le había dicho el prota antes, que nadie le había enseñado antes. Lo que sabía lo había aprendido por sí mismo. Sé que en ese momento también decidió salir de la sala de entrenamientos mientras acomodaba su camisa y le mencionaba al prota que había visto mucha gente como este antes. Desde la cabina de control, Jin Sae-ron se encontraba escuchando lo que decía su tío, que aunque el prota posee el talento que la mayoría del mundo pudiese desear, simplemente no se esforzaba lo suficiente. La chica en ese momento pensaba que ese no era el caso. Mientras observamos al prota, sé que le mencionaba que les daría su número, mas sin embargo este le sugería que terminara rindiéndose, ya que alguien como el prota no podría acabar pereciendo si confiaba simplemente en ese tipo de talentos. Colocándose de pie y luego de haber tirado su casco a un lado, el prota le mencionaba a Seke que en serio no sabía el porqué, pero parecía que había estado hablando con dureza acerca de como si lo odiase y al mismo tiempo como si pensara que fuese un perezoso. Observando al prota de reojo, Seke sorprendido se mencionaba que tenía la intención de que ese último golpe acabara las cosas de una buena vez y por todas. Saliendo de entre los escombros, el prota le mencionaba a Seket que no le importaban los resultados, tenían que hacer un round más, ya que le iba a mostrar realmente cuáles eran los resultados de su esfuerzo. Y bueno, chicos y chicas, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo de este video. Quiero recordarles que si quieren ayudarme a hacer crecer un poco más la comunidad, ayúdenme a compartir este video para que así pueda llegar a muchas más personas y poder hacer crecer el canal cada día un poquito más. También quiero recordarte que si has llegado hasta esta parte del video, por favor házmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la frase elfo de rango blanco. De esta forma sabré que llegaste hasta esta parte, ya que no muchas personas tristemente suelen hacerlo, y al mismo tiempo participarás por los saludos en un próximo video. Ya sin más nada que decirte, espero goces de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieras y cuides mucho a tus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.